¿por qué pasa, Cristina? ¿Por qué siendo Parkland una de las 15 ciudades más seguras de los Estados Unidos, que cuando vi las estadísticas no me lo podía creer, está entre las 15 ciudades más seguras de los Estados Unidos? ¿Cómo por lo general esto pasa en las ciudades más seguras, más tranquilas? Es que se afloja más la seguridad. Aparte de esto, ¿por qué pasa? ¿Qué le pasó a ese muchacho? Bueno, nosotros tenemos que salir un poco de la anécdota individual. ¿Qué le pasó a este muchacho? Sujeto a muchos análisis de carácter psicológico. Pero tenemos que dejar eso un poquito de lado, el tema de las armas, el tema del control de las escuelas, que es muy importante desde ya, pero pasar a profundizar este tema y verlo en el contexto sociocultural de nuestro tiempo. Es decir, vivimos en sociedades, como tú sabes, altamente tecnologizadas, altamente incomunicadas. Y esto es muy paradójico, ¿eh? Cuando en la época en que más celulares tenemos, más posibilidades de contactarnos, resulta que estamos altamente incomunicados. Y entonces no hay tiempo los padres para observar los cambios de los hijos, si hay un problema de salud mental, como fue el caso de los padres adoptivos de este joven. La cultura, que es la época posmoderna, ¿qué quiere decir esto? Es una época donde hay vínculos efímeros, donde no hay relaciones estables, la gente se casa y se divorcia muy rápidamente, las amistades hoy están, mañana no están. Una época en donde se perdió, como decía Bauman, una época líquida, ¿no? Donde todo se va como el agua entre las manos. En contraposición a otras épocas anteriores a esta posmodernidad que comenzó con la caída del muro de Berlín y el inicio de el fin de la Guerra Fría, otras épocas en que eran realmente sólidas. Esto fue en 1969. De modo que antes era una época, como decía Bauman, sólida. Él le denomina, en lugar de posmodernidad, modernidad líquida. Entonces, cada uno tiene su verdad, hacemos lo que se nos da la gana, dejamos que los chicos pongan sus límites, le damos libertad, salimos a trabajar. Es un contexto realmente que se transforma en un caldo de cultivo para que estas cosas sucedan. ¿Por qué? Tú me dirás, que tiene que ver si los padres trabajaban y no observaban a este niño. Bueno, porque este niño tenía un trastorno, sin duda psicológico profundo, o quizá una enfermedad mental que no fue detectada a tiempo. Entonces, al no ser detectada por la institución primaria que debe detectar estas cosas, que son los padres, porque no vamos a pretender que lo detecte un vecino, un amigo, que en muchos casos ha sucedido. Hubo una compañera de Nicholas Cruz, que es este asesino masivo, que justamente lo denunció hace un año por exceso de violencia en la escuela. Es decir, pero todo eso sale de la familia. Hace poco, creo que hace 2 días, una abuela llevó a la justicia justamente a un nieto que perpetraba, que ya quería perpetrar el mismo tipo de, un copycat, ¿no? de masacre. Lo llevó a la justicia y lo evitó. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que involucrarnos, y hay que aplaudir la conducta de esa abuela, con todo lo dolorosa que habrá sido Definitivamente, para sí, porque ella imagínate el dolor de entregar a tu entregar nieto. a tu nieto, pero esto es lo que hay que hacer. Y muchas veces cuando nuestros adolescentes tienen conductas extremistas, decimos ya se le va a pasar. Es cosa de la edad, todos fuimos rebeldes. Es verdad, hay una rebeldía que se llama rebeldía adaptativa del adolescente, que quiere decir que se está adaptando a través de todas estas demostraciones de poder y que lo saben todo, se está adaptando a ser un adulto de a poco. Pero una cosa es eso y otra cosa es ya cuando ponen en riesgo su propia vida o cuando ponen en riesgo la vida de los demás. Y ahí tenemos que estar nosotros presentes. En cuanto al perfil psicológico, comparte el perfil de todos los asesinos masivos, no seriales, que es otra cosa. Es un chico indudablemente resentido, con un sentido de la humillación, paranoico, todo el mundo está en contra de mí, no lo habrán querido lo suficiente, no le habrán dado suficiente espacio en su vida, con tendencias depresivas, ¿verdad? Y con una gran ira que finalmente lanzó. Fíjate una cosa, Cristina, estoy, bueno, absolutamente de acuerdo con lo que dices. Sin embargo, em, cuando estas cosas pasan de esta manera y yo escucho a una profesional como tú
haciendo un análisis como este, me pregunto, entonces, hemos sido permisivos. Somos los padres los que permitimos realmente y los que trabajan en las escuelas, los maestros, los directores, todos somos nosotros parte de esta permisividad que hay, ¿no? Somos también un trampolín para que estas cosas pasen. Entonces, que este muchacho no se le haya puesto atención, fíjate, todos los casos que estudié, un poquito empapándome para el programa, todos los casos que estudié ya habían sido avisados. Así como esta niña, compañera de este muchacho, hace un año lo denunció porque, bueno, tenía una actitud violenta, porque a lo mejor lo vio que él hablaba de que tenía armas, etcétera. Así pasó con casi todos los muchachos que perpetuaron una masacre en las universidades y en los colegios del país. Entonces, ¿por qué es que no se escucha? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa que siendo avisado y teniendo los antecedentes que tenemos en las otras escuelas, en las masacres que han habido, qué es lo que hace que la gente del colegio no escuche? ¿Por qué pasa esto? Yo entiendo por qué una mamá no puede escuchar, ¿no? Aplaudo, como dices tú, a la abuela. Es muy duro. Muy Es duro, muy duro para una mamá muy duro. reconocer, mi hijo lo que está es loco, Claro, ¿no? Las mamás que no tienen el conocimiento para decir, bueno, hay una patología, hay algo químico, él dice, mi hijo no puede ser que esté loco, esto va a pasar, esto es claro, parte una de la rebeldía, negación. hay una negación. Pero ¿por qué hay una negación en las escuelas? Bueno, lo que sucede es que es una época muy rápida en donde hemos cambiado los valores. El valor fundamental es el dinero en este maravilloso país, que realmente todos agradecemos vivir en él, ¿verdad? Sí, Pero definitivamente. tiene un problema. Hay un hiperdesarrollo tecnológico y un subdesarrollo familiar. Porque el valor es el dinero. Tenemos que ser productivos. Es una sociedad del darwinismo social. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la teoría de Darwin aplicada a la sociedad, la supervivencia del más fuerte, del más poderoso, que lógicamente se entiende en términos de dinero. Cuanto más dinero tengo, más poder voy a obtener. Entonces, hay una gran exigencia en las familias de clase media, en las familias pobres, a poder llegar a darle cosas a los hijos. Esas cosas que los hijos están viendo, que se establece una competencia, que están viendo afuera, ¿verdad? Cuando en realidad lo que nosotros tenemos que darle a los hijos es justamente tiempo, calidad de tiempo. No tenemos que ser un papá cajero automático, que estemos regalando, compensando nuestra ausencia del hogar, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante. Desde ya que toda la parte política no ayuda tampoco, ¿no es cierto? El tema de que De las armas es también, una ¿no? sociedad que somos, aquí en Estados Unidos es la tradición de los vaqueros, y esto no es despectivo, sino que está en el ADN del americano defenderse con las armas y hacer de las armas una celebración, un modo de vida, lo cual forma parte también de la cultura. Para nosotros los latinos nos cuesta entender esto, pero también hay que entender el problema que hay, más allá de los compromisos económicos que pueda haber respecto de las armas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, sin hablar ya del tema político, está bien, vamos a seguir vendiendo armas, pero por lo menos vamos a hacer controles psicológicos. No Exactamente. hay controles, le hicieron un background check a este Y lo muchacho. pasó perfecto. Pero ¿sabes qué es? El background check. Es preguntarse a ver si este chico tuvo una entrada en la policía, si alguna vez lo detuvieron, si, qué es lo que hizo él antes, pero no cómo está su mente. ¿Y por qué? Porque no hay presupuesto en este inmenso y hermoso país, no hay presupuesto para la salud mental. Hay que tratar de tener un presupuesto que les permita colocar un grupo de psicólogos que estén detrás y en contacto con las casas que venden armas. Ok, fulano de tal vino hoy, el background check es positivo, no es un asesino, ¿cómo está mentalmente? Enviarlo al psicólogo correspondiente y entonces se hace una evaluación. Es muy importante. Lógicamente tiene que ser un equipo de psicólogos muy entendidos en el tema, que manejen muy bien todos los exámenes que le van a hacer. Bueno, y todo eso cuesta dinero, Claro. pero es una manera de aproximación a este tema, un paliativo. Lógicamente, para mí todas esas cosas son paliativos, en las escuelas colocar detectores de metales, fundamental también, pero lo fundamental es la detección en el hogar. La detección psicológica, el cambio que puede sufrir nuestro hijo,
presa de un trastorno psicológico. O si nuestro hijo tiene ya problemas, por ejemplo, Nicolás Cruz de pequeño desollaba sapos. Todo niño pequeño, 4, 5, 6 años, que tenga interés en maltratar, que tenga una conducta de crueldad animal, se sospecha detrás de ese niño una psicopatía, que puede llegar a ser un psicópata. Y entonces hay que intentar llevarlo a controles, a ver qué es lo que está pasando, ¿verdad? ¿Por qué este niño, o cuando ve una película y alguien lo matan, se pone a favor del que lo asesinó? Es decir, hay Exacto. que tener Sí, hay que, en cuenta, hay que observar. los padres deberíamos ser grandes observadores de nuestros hijos. Esa es parte de nuestro trabajo, ¿no? Exacto. Sin embargo, bueno, es un muchacho que dio todas las señales del mundo desde bebé. Desde 4 o 5 años tenía Sí. esa tendencia a la violencia con los animales, ¿no? Y bueno, no fue tratado, lamentablemente. Pero al punto que yo quería llegar es por qué no escuchamos. Claro. Yo trabajé en un colegio como maestra de español y vi un par de casos en los cuales quise intervenir. Y los directivos y las personas que encargadas, de verdad que fue muy difícil llegar a ellos como tal. O sea, yo podía decir lo que dije, pero que tomaran acción fue muy difícil. Muy Claro. difícil. Entonces, ¿por qué es que interponemos nuestros intereses ante los intereses de los alumnos cuando trabajamos en los colegios? Eso pasa. Claro. O es una ridiculez, porque si hay una masacre, imagínate cómo queda ese directivo, ¿no? Cómo quedan esos maestros, cómo queda la socióloga, la psicóloga del colegio. La parte administrativa está llevándose una buena tajada, una buena parte de la Claro. culpa de esto. Entonces aquí la Sin duda. intervención no solamente de los padres, sino también de cómo está conformado la estructura del colegio y cuáles son los reales objetivos. Porque uno de los reales objetivos de la educación de cualquier país debería ser el bienestar del alumno. Y ahí está la parte mental, la parte psicológica, etcétera. Pero bueno, la verdad que serían 20.000 programas para conversar. Yo sé que Sin has duda. estado en los medios conversando mucho. Eh, Quería comentarte algo sí, más. yo antes de que se me vaya a Sí. pasar, que me llamó mucho la atención, hablando aquí con Cristina antes de que comenzáramos a transmitir, yo no sabía que el muchacho lo habían agarrado en McDonald's. O sea, yo pensaba, o sea, lo que yo entendí en las noticias es que él se había confundido entre los estudiantes, él había salido y ahí es donde lo agarraron. Pero me dice Cristina, que estudió un poco más de cómo fue la estructura de todo lo que pasó, que el muchacho llegó a un McDonald's y pidió una hamburguesa y fue ahí donde lo agarraron. ¿Por qué esta frialdad? ¿Qué lo hace a él diferente de los otros que se suicidan en el momento o que se dejan matar porque a eso van? ¿Qué pasó ahí? Bueno, tenemos que pensar, no tenemos la historia clínica, no podemos, estamos sencillamente especulando. Pero vamos a especular de acuerdo con lo que sabemos. Este chico es un psicópata, sin duda. ¿Qué es ser un psicópata y cuál es la diferencia con un psicótico? Es decir, con la persona que está loca. El psicópata O sea, para no tiene aclararle a los emociones. radioescuchas, entonces es un psicópata, no un No, un psicótico. no un El psicótico. psicótico es aquella persona, el esquizofrénico, la persona que padece alucinaciones auditivas, Y que le mandan a alucinaciones, hacer cosas y le según él. mandan a hacer Ajá. cosas. Por ejemplo, mata porque si no lo matas, un mal mayor le sucederá. Entonces, en este caso En este no caso, se no. supone que era la situación. Los psicópatas hay una gradación muy grande, pero lo que tienen en común es un cerebro particular. Tú sabes que el cerebro está formado por 3 cerebros, es la teoría del cerebro trío, Sí. ¿no? Que es la parte cognitiva, en el medio está lo emocional y lo muy elemental, que es el cerebro elemental, primitivo, que está debajo del cerebro emocional, por decirlo simplemente. Ok. Es decir, en el psicópata, el cerebro de de las emociones, en el medio, el cerebro emocional, el cerebro límbico, el sistema límbico, está apagado como si fuese una habitación a oscuras. Él no puede sentir nada y por lo tanto no puede sentir tampoco la tristeza y el dolor de los demás.
tampoco puede reconocer en las caras de la gente el sufrimiento. Por eso es que después de hacer algo Por tan eso es que monstruoso se puede comer una hamburguesa. claro, o puede sentarse tranquilamente en un lugar, ¿verdad? Porque hay psicópatas organizados, psicópatas desorganizados, siempre pensando que es esto lo que está de alguna manera sucediendo aquí. Él es un psicópata organizado, ha premeditado esto sin duda, lo ha premeditado. Cuando una vez que terminó la masacre se confundió en las líneas de los estudiantes, corriendo como un estudiante. Esto te indica que realmente él estaba muy frío ante esto. Conocía la diferencia entre el bien y el mal. Un psicópata, un psicótico, una persona que está escuchando alucinaciones y a través de esas alucinaciones comete un No asesinato, conoce la queda en diferencia. shock, queda perdido adentro de sí mismo. No puede saber lo que hizo. No sé lo que hice. Y pierde inclusive la memoria. Vale decir que El no, psicópata no. el psicópata Está no, hay claro en lo muchas que es. gradaciones, Ah, ok. hay individuos psicópatas en la sociedad que no llegan a ser Claro, criminales, claro. nunca, pero son manipuladores. Digamos que dentro del espectro del psicópata, el menor es el manipulador, es decir, el que se funciona muy bien en la sociedad y siempre se sale con la suya, porque el que usa a las personas como objetos, para lograr su propio bien o su propio bienestar. Cristina, bueno, hasta ahora hemos hablado de por qué pasan las cosas, de cuáles son los perfiles psicológicos de las personas y bueno, cómo está montada la sociedad ante esto. Pero vamos a hablar un poquito Sí, sobre este efecto postraumático. sí. Bueno, imagínate estos muchachos que vieron todo eso, los heridos que gracias a Dios se están recuperando y que vivieron, estuvieron a punto de morir, los que vieron, los padres, manejar esta situación. Yo sé que, bueno, cada caso es particular, pero ¿qué nos podrías decir? ¿Cómo aliviar un poco esta situación? Bueno, sin duda lo que están padeciendo los estudiantes ahora es, dependiendo del grado de fortaleza psicológica de los ordenadores de salud que cada uno de ellos tenga. Hay quien sufrirá más, hay quien sufrirá menos, hay quien lo va a superar y otro que no. Pero están sufriendo en mayor o menor medida un estrés postraumático. Es el estrés postraumático del soldado de la guerra, que Sí. vio morir a sus compañeros ahí en el campo de batalla. Y entonces estos niños están sufriendo esto. Y no hay que olvidarlos. Son los grandes olvidados en esta escena, porque nos Exacto. centramos en todo lo que hablamos recién. Y me alegra que lo hayas traído a colación. Realmente el problema que tienen estos niños. Deben ser atendidos. La escuela ha puesto consejeros de salud mental a disposición de las familias. Pero también cada familia debe, hablar con un sacerdote o llevarlo a un terapeuta. Hay que tratar de que estos niños hablen. ¿Por qué? Porque se sabe que cuando uno no habla un trauma semejante lo va a actuar. Y a veces lo actúa enfermándose, a veces lo actúa autodestruyéndose. No olvidemos que son niños con mucha capacidad de resiliencia por la juventud, pero también muy vulnerables. No tienen Claro, experiencia en esto, claro. solamente lo han visto a lo mejor a través de los videojuegos. Este tipo de cosas. Que te voy a decir algo interesante. Después de la tragedia de Sandy Hook, hicieron un videojuego acerca de esa tragedia de Sandy Hook. Eso es insólito. Estamos viviendo una sociedad muy difícil, en donde por otro lado, y esto te quería decir antes, hay un absurdo, respetar la privacidad de los hijos. En nuestros países las puertas de los dormitorios de nuestros hijos estaban Abiertas. Sí, abiertas. señor, así Yo es. crié a mis hijos antes de la revolución tecnológica con las puertas abiertas. ¿Qué sucede que ahora hay que respetar y hay que tocar la puerta y no sea cosa que el nene se ofenda? ¿Qué es lo que nos está sucediendo? Y esta es la gran pregunta que tenemos que hacernos, ¿verdad? Es decir, que acá en los Estados Unidos, en el primer país del mundo hiperdesarrollado, tenemos que introducir un poco de subdesarrollo. Porque ese subdesarrollo que nos hacía estar involucrados con nuestros hijos. Ponerles los límites, porque fíjate, y esto lo dije en un diario que me pidió un artículo, cuando tú no le pones límites a tus hijos desde el hogar con amor, la sociedad se los pondrá con violencia. Y entonces aquí tenemos este resultado tremendo después de lo que sucedió, una vida perdida absolutamente junto con tantas otras que se han perdido. Es decir que debemos replantearnos un poco algunas cosas. Las puertas de los dormitorios abiertas, saber qué hacen. Los niños se están suicidando además de cometer estos actos deleznables.
se suicidan en sus casas, en sus dormitorios, se autolesionan. Probablemente todo esto venía ya como un caldo de cultivo en la niñez de este muchacho, a puertas cerradas, probablemente. Probablemente, mira, Y ya estaba pergeñando todo esto. exactamente. Claro. Pero fíjate, hablando de estas puertas cerradas, en el caso de los suicidios, eh, es una masacre contigo mismo, o sea que no está lejos del tema, No porque está es lejos, ¿no? masacrarte a ti mismo. Sin duda. Eh, También hay indicios. Eso es lo que a mí me alarma y me desconcierta. Bueno, Porque también dicen, él lo anunció, él dijo no sé qué. O sea, también hay señales. ¿Cómo es posible que nos pase esto? yo creo que lo tenemos que analizar desde las neurociencias también, ¿no? Se sabe que si bien los celulares, las computadoras y todo esto son muy importantes para trabajar y nos ayudan muchísimo, de hecho Sí, estamos transmitiendo claro que sí. por un celular, pero se sabe también que provoca una gran distracción en el cerebro, es decir, hay zonas de la corteza cerebral relacionadas con el razonamiento que están bastante ocluidas, que están bastante apagadas. ¿Por qué? Porque nuestra mente está contaminándose no solo con las ondas de los celulares, sino con este estar constante. Es la adicción. Tú sabes que la nueva adicción de nuestra era se llama nomofobia y es el miedo, la ansiedad, porque es un desorden de la ansiedad, a no tener el celular cerca. Entonces entramos en pánicos y perdemos el celular, pues no nos acordamos de nada, no existimos. Entonces todo esto nos tiene muy pendientes de lo que es frío, de la tecnología. Y entonces, haciendo un análisis todavía más profundo, es una sociedad necrofílica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tiene tendencia a la autodestrucción, a la muerte. Porque entonces, como nos comunicamos siempre con cosas frías y no de cara a cara con seres humanos, como en nuestros países, ¿no? Sí, Nos sí, sí. reuníamos a tomar café diariamente, a lo mejor con amigos. Ahora no tenemos tiempo para encontrarnos con nadie. Bueno, entonces nosotros también estamos a puertas cerradas. No Sin duda. solamente nuestros hijos, Exacto. sino nosotros es el estamos problema. llevando nuestras vidas a puertas cerradas también Tal cual. de los hijos y a puertas abiertas a un mundo tecnológico que nos conecta con millones de personas sin una conexión absolutamente real, porque Tal cual. es solamente una transmisión, como estamos haciendo ahorita, de una información, de un viaje que se hizo, Claro. de verdad que estamos dispersos. Estamos Estamos dispersos como están los muchachos también. desatentos, Estamos desatentos como están los hijos. O sea, nosotros estamos en el mismo nivel de ellos como padres. Claro. En la relación, no solamente con nuestros hijos, sino con nuestro ámbito social. Lo que pasa que también es una Occidente particularmente, claro, es la civilización occidental está muy pendiente de la imagen también, está muy pendiente de ganar dinero. Esta es la cultura del reality show, ¿no es cierto? Los medios de comunicación también se han frivolizado mucho, ¿verdad? Sí, fíjate que entonces escuchándote, eso a los alumnos, a los adultos nos está afectando. claro, escuchándote decir eso, también habíamos conversado de eso antes del programa, lo podemos tratar así en un minuto. La fama, el show. También estos niños que tienen esa discapacidad de no poder determinar la línea entre fantasía y realidad, creen hollywoodense, tú sabes, todo lo que hacen, que ser protagonista, el protagonismo de una masacre, también los lleva y los catapulta a la fama como si ellos estuvieran siendo protagonistas de una película. Eso es lo que ven día a día con nosotros también. Ellos lo ven. Sí. Bueno, los que están enfermos, los que tienen alguna patología, por supuesto que lo llevan a estos extremos, pero también nosotros estamos demostrándole a ellos que el protagonismo es lo mejor que hay, que con el protagonismo podemos sobrevivir, sin protagonismo no existimos. Entonces es un trabajo duro de recodificación de la familia. El ¿no? tema que tú abordaste recién es muy importante, es la cultura de los nuevos ídolos. Yo hice un especial que la segunda parte sale en Univisión, sale el viernes, acerca de los nuevos ídolos, de los influencers, de esta juventud que sale grabándose en YouTube y tiene millones de viewers, haciendo a lo mejor tonterías o cosas divertidas, y entonces toda esta frivolidad
dualidad que hay en la juventud, bueno, esto es lo que están, digamos, de lo cual se están alimentando, ¿verdad? Fíjate que hace mucho tiempo los grandes influencers, los ídolos, eran nuestros padres. Claro. Era un presidente de un país, era un gran escritor, ¿verdad? Ahora los ídolos y los influencers, o los que influencian, Son los quiere que decir, tienen más like. son los que tienen más like. No, y estos Sí. jóvenes que salen individualmente o de a dos a grabar y que son estrellas de YouTube. Entonces todos queremos de alguna manera, bueno, particularmente nuestros hijos, ser esta estrella de YouTube, Exactamente. ¿verdad? Exactamente, y de verdad que es lamentable que hayamos llegado a eso y que el calorcito Claro. y que los apurruñamientos, como decía mi abuelita, déjame apurruñarte, O apachucharte, como dice apachucharte, creo sí. que es O sea, Colombia. qué bonito que todavía trabajemos para lograr conservar ese calor humano dentro de la casa, esa comunicación que no tenga nada que ver con los textos. Me Claro, choca y de verdad que me disculpan, pero cuando veo a los padres comunicarse por texto con los hijos, hasta eso hemos llegado. Cristina, de verdad que sí. muchísimas gracias. Como le decía Cristina Belinotti, ella es fundadora y directora de la Universidad de la Familia, la cual la recomiendo ampliamente. ¿Cómo se pueden comunicar? Sí, bueno, pueden comunicarse a Universidad de la Familia ahora sí.org y escribirme todas sus inquietudes y allí van a poder estar. Y además en Universidad de la Familia ahora sí es la website. Bueno, entonces ya saben cómo se pueden comunicar con Cristina y a ustedes amigos, los invito a que me sigan en Instagram, @Jenny Villasanea, que se suscriban al canal de YouTube El Carrusel de tus Sueños, porque ahí pueden conseguir las cápsulas de motivación, los programas diferidos y todo lo que el Carrusel tiene para ti. Así que los espero el próximo miércoles a la 1:30 de la tarde en esta tu emisora azul y en este tu programa El Carrusel de tus Sueños. Bye.